Hola hermanos, buenos días, la presencia del Señor nos acompañe en este día, que sea un culto de bendición, que todo lo que esperamos podamos recibir, que el Señor nos dé un abrazo fuerte en esta mañana y que su palabra llene nuestros corazones. Dios nos bendiga, bendiciones en la semana y que el pueblo de Dios adore en esta mañana y que todo lo que hagamos sea agradable a sus ojos. Bendiciones para todos, buen culto, buena semana llena de bendiciones. Dios los bendiga. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré
buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Quiero compartir esta palabra de Dios, la lectura que se encuentra en Efesios 5, del 1 al 10. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Y andá en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni tribunarias que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Porque sabéis que esto que ninguna fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sos luz en el Señor. Amén. Andad como hijo de luz. Aleluya. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Qué hermosa palabra. Comparto. Les saludo con la paz del Señor. Amén. Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermano y amigo Wilmar Rojas y en esta hora quiero compartir la palabra del Señor contigo. Quiero hacerlo ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 5, del 1 al 10. Hemos venido hablando de este hermoso libro ya por varios domingos y hoy estamos llegando acá al capítulo 5. Quiero hacerlo así en una manera dinámica, como vio cuando esas películas inician con una escena del final y luego dicen 6 meses o un año más tarde. Entonces quiero probar eso, a ver cómo nos sale, ¿no? Cómo nos sale. Un poquito de contexto del libro de Efesios. Dice que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Es una de las cartas escritas desde la prisión. Pablo ahí dice ser un embajador, un ministro del Evangelio de Jesucristo, llamado por Dios para ministrar entre los gentiles. Parece ya que han pasado algunos años desde que estuvo ahí y él decide enviarles esta carta. Y esta carta demuestra que es una iglesia madura, es una iglesia firme y que a pesar de encontrarse en una ciudad pagana e inmoralmente sexual, ellos se mantienen firmes. Su propósito es confirmarles y equiparles, revelándoles o recalcándoles el ministerio del Evangelio, el cual es Cristo, ¿no? Y que unidos a Él podemos vivir en armonía, escuche esto, con nuestro mundo, con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. La carta está cargada de teología desde el mero principio, ahí desde que Pablo les saluda, les tira un montón de teología, ¿no? Pero a medida que nos adentramos en este corto libro, podemos encontrar las mayores profundidades de la teología cristiana. Así que vámonos a leer ahí en el capítulo 5, el verso 1 al 10 de Efesios. Y dice así: Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dígale al que esté a su lado, dígale, te conviene ser santo. Dice también, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen. Dígale, no te convienen estas cosas, sino antes bien, dice, acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Dígale otra vez al que está a su lado, andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí termina la película con un hombre y una mujer que imita a Dios y anda en luz. Pero hagamos un salto, y como cuando dice 6 meses o un año antes, ¿no? Inicia Pablo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Estoy leyendo el capítulo 1, los primeros 5 versos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, marque eso, a los santos y fieles en Cristo, subráyelo. En Cristo Jesús dice que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. También subraye eso, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Saltémonos ahora 2000 años atrás. Ahí en el Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. Qué hermosa palabra que el Señor nos regala en esta hora. Que el Señor nos bendiga a los que escuchamos su palabra. Quiero entonces hablar sobre el tema santos que orinan. Escuche esto, ¿no? Interesante el tema. Un líder a su imagen. Entonces, de esta lectura que hemos dado en esta hora, me resaltan 4 palabras a mí. Una es imitar, santos, sin mancha e imagen. Entonces, ¿qué es imitar? El diccionario lo define que es actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de otra persona o animal. Santos viene del griego agioi. Apartado, dice, significa esto, apartado, separado y llamado también a ser fiel. Sin mancha tiene un significado ético y moral y conducta externa de un individuo. ¿Qué es una imagen? Una imagen es aquella que permite describir en figura, en representación, en semejanza, en aspecto o apariencia a una determinada persona, animal o cosa. Así que vamos a detenernos un poquito ahí en el capítulo 1 de Efesios y miremos este saludo con el que inicia Pablo con sus hermanos en Éfeso. Él dice, gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición. Este no es un saludo común y corriente, es muy característico de la manera de escribir del apóstol Pablo. En este saludo, él expresa su deseo, queriendo que todas las bendiciones del cielo sean recibidas por sus hermanos. Él desea esto porque es en su gracia donde encontramos todos los actos providenciales de Dios en la vida de un creyente. Nosotros como creyentes no la merecemos, pero Él la provee de todas maneras, para que el ser humano pueda tener una relación con Él. Entonces, además de la gracia, Él también les desea la paz. Que la paz es el shalom de Dios. Esto es satisfacción y estabilidad sin importar las circunstancias. Esto es hermoso, porque por eso vemos a muchos creyentes cuando están pasando por pruebas y la prueba más dura, aún en ese momento ellos tienen paz y tienen esa estabilidad en su vida. Entonces, esta paz es instaurada en el corazón y mente del creyente relacionado con Cristo. Entonces, nosotros hemos sido escogidos por Dios para ser bendecidos. Y es en la gracia de Dios donde hay bendición. Y no es cualquier bendición como muchos ahí lo piensan. Son bendiciones espirituales, pero no solamente que se quedan ahí en el plano espiritual, sino que trascienden a nuestro mundo físico. Y ahí podemos leer a través cuando nos ahondamos en el libro, podemos leer de la gracia de Dios en nosotros, cómo somos benditos con la salvación, cómo somos benditos con el perdón de nuestros pecados, con la reconciliación
con sus dones, con la resurrección hacia la vida eterna, como herencia y coherederos con Dios. Somos restaurados, mire esto, internamente y externamente para buenas obras. Entonces, con estas bendiciones, escuche esto, con estas bendiciones la vida interior del hombre ha sido invadida por el cielo, impactando la vida diaria del creyente. Así que los creyentes de Éfeso, a pesar de estar rodeados por una sociedad moralmente corrompida, demostraron poder vivir una vida santa y apartada del mal. Entonces, ¿cómo logran esto? ¿Cómo ellos logran ser santos y fieles y sin mancha? Y lo logran en Cristo. Ese es mi segundo punto. Somos santos en Cristo y solamente en Él. Nada ocurre en nuestra vida fuera de Él. Estamos muertos sin Él. Así que esta posición nos da la garantía a través del Espíritu Santo que si estamos posicionados en Él, seremos santos, santificados y seremos fieles, restaurados a la imagen de Dios. Él es el que te santifica a ti y a mí. Él nos da la gracia y la paz. De Él o lejos de Él, como dije antes, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿por qué debemos anhelar la santificación? Porque en la santificación ocurre una transformación interna. Ejemplo tenemos en el apóstol Pablo. Él es un ejemplo vivo de cómo él pasó de un perseguidor de un perseguidor y asolador de la iglesia a un hombre santo y clave para la expansión del evangelio. Pero también sucede una transformación externa y moral, y eso es lo que significa el término sin mancha, que se refleja en nosotros como testimonio de esa transformación. Él ya no era más un asesino, no era un más egocéntrico, no era más un destructor. Entonces, esta carta Pablo se las escribe a los efesios, es decir, están en Éfeso. No se las está escribiendo a gente extraterrestre, son humanos. Y de aquí es donde nace el tema de mi sermón. En Nicaragua tenemos una expresión usada para no dejarnos extorsionar por alguien, o también para animar a alguien a que no sea ingenuo. Ya que en ocasiones hay personas que se presentan con muy buenas intenciones, pero al final solo quieren sacarle provecho a su víctima. Así que le decimos, no creas en santos que orinan. Entonces, esto hace referencia a la hipocresía o la viveza de alguien, ¿no? En esta expresión da la connotación de que no es posible que hayan personas buenas, cuando usted y yo sabemos que sí las hay. De hecho, los buenos somos más. Así que como hay personas buenas, también hay personas santas. Así que si los efesios pudieron crucificar la carne, si ellos aprendieron a vivir en comunión unos con otros entre israelitas y gentiles, causando un impacto social, nosotros también, mi hermano y mi hermana, podemos hacerlo hoy, podemos vivir hoy, podemos impactar nuestro entorno hoy. Entonces, este asunto también se resuelve en esa predestinación que Dios hizo en Cristo, que nos predestinó en amor para la adopción, para volvernos a una relación con Él. Y es ese plan de redención en Cristo. Y esto no fue algo que cuando el hombre pecó, a Dios se lo tomó por sorpresa. No es que Él sacó un plan de debajo de la manga para poder darle solución. Porque Pablo dice que ya en Cristo el mundo, el incrédulo, estaba siendo reconciliado con Dios. Así que el hombre fue creado para tener compañerismo con Dios. Ahí lo leímos en Génesis en el capítulo 1, cuando fuimos creados a su imagen. Pero el pecado dice que abrió una brecha que nos alejó de la familia divina. Pero Dios decide a través de Cristo restaurar esa condición filial con aquellos que lo aceptamos. Y nos da el privilegio no merecido de ser hechos hijos de Dios. Así que la santidad, perseguirla o vivir la santidad escuche esto, es vivir, es lo normal en el hombre, no el pecado. El pecado solo se nos enganchó como un bicho extraño a nosotros, no la santidad. La santidad es o debe de ser lo normal en el hombre. Toda esta gracia, toda esta bendición, todo este privilegio no es algo que nosotros podamos pagarlo o merecerlo.
Esto es por pura voluntad, por puro efecto, por pura complacencia, por puro deseo, por pura gana, por pura bondad, por pura decisión de Dios mismo. Es por gracia, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. En conclusión, el creyente consagrado a Dios es santificado en la medida que permanece y está en Cristo. Esto es lo que yo quiero que usted se lleve en esta hora. El creyente consagrado a Dios es santificado en la medida que permanece y está en Cristo. Posicionados en Cristo, puede tanto individualmente como congregación, como pueblo, llegar a la santidad completa que otros ya han alcanzado y que son nuestros ejemplos. No nos acercamos a Cristo porque somos santos. Nos acercamos o somos santos porque estamos en Cristo y en relación dinámica con Él, y en esa relación dinámica Él nos va transformando. Entonces, como cristianos, ¿hasta dónde debemos crecer? ¿Cuál es el tope? El tope es Cristo. El apóstol Pablo dice que lleguemos hasta que alcancemos, o que crezcamos hasta que alcancemos la estatura y la plenitud de Cristo. Así que no se conforme con la salvación. No se conforme con ser un líder. No se conforme con tener un ministerio exitoso, sino que llegue hasta la plenitud y la estatura de Cristo. ¿Y se puede esto?, preguntaría alguien ahí. Y por supuesto, si está escrito en la Biblia, yo lo creo, yo lo persigo y yo lo prosigo. Y espero que usted también lo haga. Como dije antes, lo santo es lo natural del hombre, el pecado no. Pablo lo remarca ahí en el 4:24, dice: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El no fumar, el no tomar, fornicar, idolatría, la necedad, dejar todo esto no es ser santo. Estas son las manifestaciones de la santidad. Así que alguien escribió una vez diciendo: necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos. Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para orar cada día y que sepan enamorarse en la pureza y castidad, o que consagren su castidad hasta el matrimonio. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo. Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que sean internautas, que escuchen iPods. Necesitamos santos a los que les guste hacer cine, teatro, música, danza, deporte. Necesitamos santos sociales, abiertos, normales, amigos alegres y compañeros. Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos. Eso tenemos que ser nosotros. Que el Señor le bendiga y le santifique cada día a medida que usted se queda y permanece en Él. Hasta una próxima oportunidad. Estás ahí en tu sala, en tu living. Quiero invitarte a que tomes un tiempo, después de haber escuchado esta reflexión, y que pienses en la santificación, que empieces en ese deseo de tenerla y de caminar en santidad. Permíteme orar contigo, y si tomas a bien arrodillarte o no importa cómo estés, pero que tengas ese deseo de ser santificado. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu misericordia y bondad. Gracias porque nos has derramado gracia sobre gracia, dice el apóstol Pablo. Gracias porque has instaurado paz en el creyente que viene a ti y permanece en ti. Gracias por tu salvación, gracias por tu reconciliación, gracias por la restauración que has hecho en la vida de aquel que te ha aceptado. En esta hora, Señor, está este hermano, esta hermana ahí en su living. Está ahí creyendo de que vos podés santificarla y tener una vida victoriosa en ti. Así que en esta hora, Espíritu Santo, en esta hora, con tu poder santificador, entra en la vida de mi hermano o mi hermana que está ahí
queriendo permanecer, queriendo hacer tu voluntad, queriendo tener victoria en su vida. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. En esta hora, mi hermano, mi hermana, el Espíritu de Dios te santifica. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu palabra